Preste atención con seriedad espiritual ahora. Este no es un video más, es el tercer día de una serie espiritual en curso. Y cuando algo comienza en el mundo invisible, interrumpirlo a mitad de camino tiene consecuencias. Si no has visto el primer día, está en la tarjeta de arriba, porque lo que se liberó allí sostiene lo que se está rompiendo aquí. Y si no te suscribes, te arriesgas a perderte el siguiente. Y perderte el siguiente podría significar detener un ciclo que Dios ya ha puesto en marcha a tu favor en el mundo invisible. Nada aquí es aleatorio. Nada aquí es repetición vacía. Esta es una secuencia espiritual. Ahora, no vayas más lejos. No saltes. No trates este momento como algo ordinario. Si llegaste aquí esta mañana, antes de que el día te absorbiera, debes saber esto. El cielo te alcanzó antes de las preocupaciones de hoy. Mientras dormías, ya se libraba una batalla en tu ámbito financiero, y quizás te despertaste con el cuerpo cansado, la mente acelerada, el corazón apesadumbrado, como si algo estuviera a punto de salir mal. Esto no es imaginación, es presión espiritual ligada a las deudas, la escasez y el miedo al futuro. Hoy no es una oración genérica, hoy se trata de dirección. Hoy es un enfrentamiento espiritual, hoy es un descanso consciente. Me dirijo directamente a ti, la persona que está endeudada. Trabajas duro, te esfuerzas, intentas hacerlo todo bien, pero cuando llega el silencio, se te derrumba el corazón. Las facturas te inundan la mente, el alquiler, las cuotas, la tarjeta de crédito, el saldo que no cuadra, el miedo a quedarte sin dinero, el miedo a decepcionar a quienes dependen de ti, el miedo a no poder mantener lo que amas. Hay un ataque invisible que opera en tu vida financiera. No está solo en tu billetera, está en tu sueño. No se trata solo de dinero, se trata de paz. No se trata solo de la factura, se trata del entorno doméstico. El dinero se ha convertido en una presión silenciosa, una guerra que muchos luchan solos. Y quizás sonríes por fuera, pero por dentro estás exhausto, no por falta de fe, no por pereza, sino porque la carga financiera se ha vuelto demasiado pesada para soportar sin la intervención divina. Escuche atentamente. A Dios le importa tu vida financiera. Él no solo se preocupa por tu alma, se preocupa por tu mesa, tu hogar, tu futuro y tus descendientes. Él ve cada intento, cada esfuerzo, cada noche de insomnio. Y si estás aquí ahora, es porque ha llegado el momento de intervenir. No vine aquí a prometer atajos fáciles. No vine aquí a prometer riquezas rápidas. No vine aquí a ofrecer milagros superficiales. Vine a llevarte de regreso a una base espiritual sólida. Una promesa que es independiente de la economía, del mercado o de las circunstancias. Una promesa que nace del temor de Dios, manifestada en estabilidad, provisión y firmeza. Por eso esta serie se llama 7 días de salmos para salir de deudas. Se está restableciendo el orden. Hay una crisis ocurriendo ahora mismo. Algo se está alineando mientras escuchas esta oración. El salmo que nos guía no habla de suerte, no habla de apuestas, no habla de ganancias ilusorias. Habla de una casa sostenida por Dios, de un corazón que no entra en pánico ante las malas noticias, una vida financiera gobernada no por el miedo, sino por la confianza. Hay miedos visibles, perder el trabajo, quedarse sin dinero, una crisis inesperada. Pero también hay miedos invisibles. Cometer el mismo error otra vez, intentarlo una vez más y fracasar, trabajar duro y no ver resultados. Y es precisamente aquí donde entra la oración. Antes del colapso, antes de rendirse, antes de que el miedo gobierne. Ahora respira profundamente. Calma tu corazón. Quédate hasta el final, porque hoy, en las promesas que sostienen los justos, algo comienza a fallar. Y si te quedas hasta el día 7, no estarás en el mismo lugar. Dios no se queda callado ante tus deudas. Él está escuchando. Él está tomando acción. Y este momento marca el comienzo del punto de inflexión. Ahora, haz una pausa por un momento y entra en este momento conmigo. Calma tus pensamientos. Disminuya su ritmo cardíaco. Porque lo que vamos a hacer ahora no es solamente seguir escuchando. Vamos a entrar en oración. Y no será una oración común y corriente, sino una oración de confrontación espiritual, fundamentada en los salmos. Lo revelado hasta ahora no es solo enseñanza, es fundamental.
Y cuando este fundamento se activa en la oración, las estructuras invisibles comienzan a desmoronarse. Así que, donde quiera que estés, síguelo con reverencia, porque esta oración es guerra. Señor Dios Todopoderoso, Dios que es fuerza, escudo y justicia, Dios que sostiene al justo y no abandona su casa, ahora entramos en oración en el nombre de Jesús. Nos basamos en el fundamento del Salmo 112, no como palabras antiguas, sino como una realidad viva que gobierna la vida de los justos. Porque no se construye con prisa, construyes con orden. No basas tu argumento en una ilusión, está sostenido por raíces profundas. Ahora, Padre, yo ordeno, por la autoridad del nombre de Jesús, que toda obra de envidia levantada contra la vida financiera de esta persona sea rota ahora. Cada palabra dicha en silencio, cada mirada agobiada, cada intención oculta que intentó secar manantiales, demorar caminos o bloquear puertas, sea reprendida ahora. Condeno toda brujería, todo trabajo espiritual realizado para confundir decisiones, generar desorden financiero, provocar pérdidas repetidas y ciclos de escasez. Sé quebrantado ahora en el nombre de Jesús. Toda acción realizada en las sombras cae a tierra ante la luz del Señor, porque la luz disipa toda oscuridad. Ordeno que las maldiciones familiares vinculadas al dinero, los viejos patrones de miseria, las deudas heredadas, las quiebras repetidas, las puertas que nunca permanecen abiertas, sean cortadas por la espada del Señor ahora. La espada que separa el pasado del futuro, la espada que rompe ciclos, la espada que establece una nueva historia. Que toda cadena espiritual que ha intentado aprisionar a esta familia se rompa ahora. Señor, levanta tu escudo sobre esta casa, un escudo contra pérdidas repentinas, un escudo contra decisiones tomadas con miedo, un escudo contra las noticias que intentan paralizar el corazón. Porque, como dicen los salmos, los justos no se dejan vencer por el pánico, su corazón permanece firme, sostenido por ti. Ahora, ordeno que se disipe toda confusión financiera. Todos los trastornos mentales relacionados con el manejo del dinero deben estar alineados. Que toda presión invisible que te robó el sueño, la paz y la claridad sea expulsada ahora en el nombre de Jesús. Que se establezca orden donde antes había caos. Que donde hubo impulso se establezca la sabiduría. Que se establezca la paz donde antes había ansiedad. Escribe amén en los comentarios y suscríbete mientras se realiza esta oración, porque cuando tomas una posición, declaras que crees en lo que Dios está haciendo ahora. Padre, declaramos que esta casa no será gobernada por el temor a la miseria, sino por la confianza en ti. Declaramos que la provisión no será inestable, sino sostenida. Declaramos que el dinero no dominará este corazón, ni la codicia, ni la desesperación, porque tú eres el centro de todas las decisiones. Que la luz del Señor ilumine los caminos financieros confusos. Que la fortaleza del Señor sostenga a esta familia en los momentos difíciles. Que la liberación del Señor llegue hasta las raíces más antiguas de esta historia. Ahora declaramos, la envidia ha perdido su poder. La brujería ha caído al suelo. Las maldiciones se han roto. Y la vida financiera comienza a reconstruirse sobre un fundamento eterno. Todo esto lo declaramos ahora, con autoridad, con fe y en el nombre de Jesús. Mantente fuerte, quédate con nosotros, porque el que edifica su vida sobre ese fundamento no será sacudido. Ahora, vayamos más allá de ese momento más intenso de oración y caminemos juntos hacia una comprensión espiritual más profunda, sin perder la unción, sin romper el impulso, simplemente trayendo luz y dirección a lo que Dios está haciendo al comienzo de este año. Si aún no te has inscrito para recibir oraciones por milagros financieros, hazlo ahora. No es solo un botón, es un compromiso. Es decidir que, cada día, recordarás este principio fundamental del Salmo 112 y una verdad inmutable. Dios no abandona a sus hijos en tiempos de dificultades económicas.
Este canal, Oración en el Día, existe precisamente para este propósito: ser un punto de retorno diario cuando la fe necesita ser fortalecida. Lo que viene a continuación es importante. Prepara tu corazón, porque Dios no solo quiere que sobrevivas económicamente, Él quiere que permanezcas firme, incluso cuando el mundo que te rodea sea inestable. Hoy necesitamos hablar de algo que muchos sienten, pero pocos pueden explicar: los peligros visibles e invisibles que acechan la vida financiera. Y por eso el Salmo 112 hace una afirmación tan contundente: los justos no viven dominados por el temor, incluso cuando todo parece tambalearse. Hay una verdad que es necesario decir claramente: no todas las dificultades financieras provienen de lo que puedes ver. Mucha gente cree que sus problemas solo se reflejan en números: su saldo bancario, la cantidad de deudas, las cuotas mensuales, el salario que no alcanza para el costo de vida. Pero si solo fueran números, la gente inteligente no sufriría. Si solo fueran habilidades, la gente trabajadora no estaría agotada. La realidad es que existen peligros financieros visibles, sí, y también hay peligros financieros invisibles, que son aún más peligrosos. Las consecuencias visibles son conocidas por todos: pérdida de empleo, reducción de ingresos, aumento del costo de vida, acumulación de facturas, deudas de tarjeta de crédito, altas tasas de interés, inestabilidad económica. Son cosas que vemos, leemos en las noticias, hablamos con el banco y sentimos en nuestra vida diaria. Y ante estas consecuencias, muchos intentan reaccionar con sus propias fuerzas: trabajando más, recortando gastos, buscando ingresos adicionales, reorganizando deudas. Nada de esto está mal. La Biblia no enseña irresponsabilidad. Pero el Salmo 112 va más allá, porque toca enemigos que no aparecen en los extractos bancarios. El primer peligro invisible es el miedo. El miedo no grita, susurra. Aparece cuando miras las facturas en silencio. Dice que no funcionará. Dice que empeorará. Dice que has perdido el control. Y cuando el miedo se apodera de ti, las decisiones dejan de ser sabias y se toman en pánico. Por eso, el Salmo 112 declara que los justos no se dejan dominar por las malas noticias. Estas llegan, pero no dominan el corazón. La diferencia no radica en lo que sucede afuera, sino en quién gobierna desde adentro. El segundo peligro invisible es la comparación. Observas a otros progresar, comprar, lograr, aparentar calma, y empiezas a preguntarte por qué te estás quedando atrás. La comparación te roba la paz, te empuja a gastar sin sentido y crea deudas que nacen de la necesidad de demostrar tu valía. Pero el Salmo 112 no se trata de competir, se trata de mantenerte firme en tu propio camino. El tercer peligro invisible es la codicia disfrazada. No siempre se presenta como algo malo, a veces surge como prisa, como un deseo de acortar los procesos, como un deseo de acelerar lo que Dios quiere construir sobre una base sólida. Muchas personas han perdido la estabilidad no porque desearan algo malo, sino porque desearon algo bueno demasiado rápido. El Salmo 112 habla de justicia en los negocios, de no sacrificar la paz por ganancias inmediatas. El cuarto peligro invisible es la fatiga prolongada. Vivir bajo una presión financiera prolongada agota el alma, y cuando alguien está exhausto, empieza a rendirse fácilmente, a aceptar lo que no debe, a tomar decisiones que jamás tomaría en un estado saludable. Por eso, el Salmo 112 habla de un corazón firme, no porque los justos nunca se cansen, sino porque saben dónde reposar la carga que llevan. Y escuchad esto atentamente ahora. Si estás cansado por el dinero, no significa que seas débil, significa que cargaste demasiado peso tú solo. Y es precisamente aquí donde Dios comienza a actuar al inicio de este año. No solo cambiar números, sino fortalecer el funcionamiento interno, ajustar la visión, restaurar la firmeza. Quédate con nosotros, todavía queda mucho por revelar, y esto es solo el comienzo. Esto significa que has estado llevando esta carga solo por mucho tiempo, y Dios nunca planeó que pasaras por esta situación. No te llamó para sobrevivir al límite, sino para entregarle lo que no puedes controlar.
las facturas que te quitan el sueño, las decisiones que te generan miedo, las presiones que nadie ve. El Salmo 112 revela algo profundo. La mayor protección financiera no es solo tener más dinero, sino estar protegido de malas decisiones. Hay pérdidas que el dinero no puede evitar, pero la sabiduría sí. Hay caminos que al principio parecen buenos, pero conducen al agotamiento, el arrepentimiento y la inestabilidad. Y esta sabiduría nace de un corazón que confía en Dios por encima de todo. Si estás escuchando ahora, entiende esto claramente. Dios ve peligros que tú no puedes ver. Él conoce las preocupaciones silenciosas que nunca has expresado. Él conoce las decisiones que estás considerando y quiere protegerte no solo de las facturas, sino también de los caminos equivocados. Por eso, este salmo no se trata solo de liberación inmediata, sino de guía constante. Dios no solo quiere sacarte de los problemas, sino que quiere mantenerte fuerte después de que pase la tormenta. Y ahora llegamos a algo muy importante. La vida financiera nunca afecta solo a una persona. Ella siempre llega a su familia. Y tarde o temprano, llega a las generaciones futuras. El Salmo 112 habla de esto muy claramente. Describe no solo a una persona bendecida, sino a un linaje fortalecido. Al declarar que los descendientes de los justos serán poderosos en la tierra, y que la generación de los rectos será bendecida, muestra que el flujo financiero no termina contigo. El dinero siempre crea un efecto dominó. Fluye de decisiones presentes a consecuencias futuras. De las decisiones que tomamos hoy a las realidades que vivimos mañana. De padres a hijos, de acciones silenciosas a legados duraderos. Hoy en día, muchas personas cargan con cargas financieras que no son suyas, deudas heredadas, hábitos aprendidos, miedos transmitidos, perspectivas distorsionadas sobre el dinero que se han arraigado en la familia a lo largo de los años. Algunos crecieron en la escasez y aprendieron a vivir con miedo constante. Otros crecieron en la inestabilidad y arrastran la constante sensación de que todo podría acabarse en cualquier momento. Y sin darnos cuenta, estas marcas se filtran en el matrimonio, en la crianza de los hijos y en las decisiones diarias. Pero el Salmo 112 trae una poderosa esperanza. El flujo se puede transformar. Los justos no viven solo para el presente, viven conscientemente. Saben que lo que hacen hoy moldea el futuro de sus hijos. Cuando el Salmo dice que la riqueza y las posesiones están en la casa de los justos, no se refiere solo a números, se refiere al entorno, a la atmósfera, a un hogar libre de temores financieros, un hogar donde el dinero no controla las conversaciones, donde las discusiones no giran solo en torno a proyectos de ley, donde los niños aprenden que el dinero es una herramienta, no un amo. Los justos no son perfectos. Ellos también enfrentan dificultades. Ellos también pasan por momentos difíciles. Pero hay algo que los distingue. Eligen construir sobre el fundamento correcto. Su rectitud perdura, incluso cuando las circunstancias cambian. Sus principios no se transforman con el viento. No enseñan a sus hijos que el dinero lo es todo, pero tampoco enseñan que el dinero es algo malo. Enseñan que el dinero debe ser respetado, administrado y puesto bajo la guía de Dios. Muchas familias se separan no por falta de amor, sino por falta de alineación financiera, falta de una visión compartida, falta de puntos en común. Cuando no hay fundamento, cada decisión se convierte en un conflicto, cada factura en una discusión, cada dificultad en una crisis. Pero cuando una familia teme a Dios unida, pone a Dios por encima del dinero y mantiene ese orden incluso en tiempos difíciles, sucede algo poderoso. La casa permanece fuerte. El Salmo 112 afirma que los justos no serán sacudidos. Esto es sumamente relevante hoy en día. El mundo financiero es inestable, los mercados están cambiando, los empleos ya no ofrecen la seguridad que antes ofrecían. Lo que hoy parece seguro, mañana puede no serlo. Pero quien edifica sobre Dios no edifica sobre arena, construye sobre roca.
Y cuando sople el viento, cuando caiga la lluvia, cuando suban las presiones, la casa permanece en pie. Quisiera hablar ahora especialmente a los padres que están escuchando. La forma en que manejas el dinero hoy les enseña algo a tus hijos, aunque nunca hables de ello en voz alta. Cuando entras en pánico, aprenden a tener miedo. Cuando confías en Dios, aprenden a confiar. Cuando eliges los principios en lugar de la desesperación, construyes un legado invisible pero poderoso. Quédate aquí. Sigue escuchando, porque Dios no solo quiere que escapes del peligro, Él quiere que vivas una vida firme y sin temor, como lo prometió a los justos, para ti, para tu casa y para las generaciones venideras. Cuando te quejas constantemente, incluso sin darte cuenta, tus hijos aprenden a vivir con inseguridad. Aprenden que el dinero es una amenaza constante, que el mañana siempre es peligroso. Pero cuando confías, cuando oras, cuando buscas la sabiduría de Dios antes de actuar, sucede algo diferente. Tus hijos aprenden que hay un lugar seguro, un punto firme donde el corazón puede descansar. Y si aún no tienes familia, esto también te habla directamente a ti. El Salmo 112 no se trata solo del presente, sino de los cimientos. Las decisiones que tomas hoy preparan el futuro de tu familia, incluso antes de que exista. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Sobre qué estás edificando? ¿Qué hábitos estás formando? ¿Qué miedos estás permitiendo que guíen tus decisiones? Dios no solo quiere bendecirte en momentos específicos, Él quiere usarte como el comienzo de algo nuevo, un nuevo camino, una nueva mentalidad, una nueva forma de manejar el dinero. Quizás la escasez siempre ha sido común en tu historia familiar. Quizás el dinero siempre ha sido fuente de conflicto, vergüenza o preocupación constante. Pero esto no tiene por qué continuar. El Salmo 112 muestra que cuando alguien decide temer a Dios, la bendición no se limita a una sola persona, sino que fluye por todo el hogar y alcanza generaciones. Si sientes que las finanzas de tu familia están atrapadas en un ciclo negativo, escucha con atención. Dios puede romper ese ciclo, no con soluciones superficiales, sino con una transformación profunda de tu corazón, tus principios y tu forma de tomar decisiones a diario. Y ahora llegamos a un punto esencial: las acciones de la fe. No acciones nacidas del pánico, no decisiones tomadas por desesperación, pero actitudes guiadas por la sabiduría, la fidelidad y la obediencia. El Salmo 112 no solo describe a alguien bendecido, describe a alguien que vive con rectitud. Y cuando la vida está en orden, el flujo de las finanzas comienza gradualmente a cambiar de dirección. Aquí hay un equilibrio que debemos comprender. De lo contrario, caemos en dos extremos peligrosos. Uno es solo orar y nunca actuar. El otro es actuar constantemente, pero sin orar, confiando solo en las propias fuerzas. El Salmo 112 no enseña pasividad, pero tampoco independencia de Dios. Habla de alguien que teme al Señor y vive según sus principios. Esto significa que la fe no son solo palabras, se manifiesta en la vida cotidiana, especialmente en cómo manejamos el dinero. Mucha gente pide bendiciones financieras, pero se resiste cuando Dios empieza a enseñarles sobre la mayordomía. Quieren el resultado, pero no el proceso. Quieren la cosecha, pero rechazan la disciplina. El justo del Salmo 112 no tiene más suerte que los demás, es más fiel. Fiel en las cosas pequeñas, fiel en cómo gasta, fiel en cómo da, fiel en cómo planifica. El Salmo describe a alguien que actúa con benevolencia, presta y administra sus negocios con justicia. Estas tres cosas van de la mano. La benevolencia revela el corazón, prestar revela generosidad, la justicia revela sabiduría. Si solo hay bondad sin administración, el resultado es agotamiento. Si solo hay esfuerzo sin bondad, el corazón se endurece. Pero cuando las tres cosas se alinean, las finanzas están equilibradas. El primer acto práctico de fe en las finanzas es afrontar la realidad, escribirla, analizarla, reconocerla. Muchos viven confundidos porque no saben exactamente cuánto tienen, cuánto deben ni a dónde van. Pero los justos no huyen de la verdad.
no se esconden de los números. Escribirlo no es señal de miedo, sino de responsabilidad. Es poner todo bajo la luz de Dios y decir, Señor, entra en cada área de mi vida. El segundo acto de fe es cuidar lo que dices. Muchos planes se arruinan no por ser malos, sino porque se revelaron demasiado pronto. Los justos entienden que algunos proyectos necesitan madurar en silencio, en oración. Un corazón firme no se deja llevar por opiniones al azar. Al reconstruir tu vida financiera, no necesitas ruido, necesitas enfoque y la guía de Dios. El tercer acto de fe es dar con sabiduría. Dar sin presión, sin emoción, sin esperar una recompensa inmediata. Los justos dan porque confían en que Dios es la fuente. No dan para demostrar nada, no dan para comprar bendiciones. Dan porque su corazón no está apegado al dinero. Y cuando estas acciones van de la mano, fe, sabiduría, fidelidad y obediencia, algo empieza a cambiar. Quizás lentamente a ojos humanos, pero con firmeza y constancia. Porque quienes construyen sobre este fundamento no experimentan altibajos emocionales. Viven con estabilidad. Continúa aquí. Aún hay más por revelar. Porque Dios no solo está ajustando tus finanzas, está formando un nuevo camino que comienza contigo y no termina contigo. No por irresponsable, sino porque siempre vivía al límite. Una llanta pinchada, un medicamento inesperado, una factura atrasada, cualquier imprevisto la hacía retroceder. Cuando empezó a escuchar y meditar en el Salmo 112, no pidió riquezas, pidió orden, pidió paz, pidió sabiduría para no perderse emocionalmente cada vez que surgía un problema. Al principio, nada cambió externamente. Su salario seguía igual, las facturas seguían llegando, pero algo empezó a armonizarse en su interior. Dejó de tomar decisiones financieras cuando estaba agotada o asustada. Dejó de comprar para aliviar la ansiedad. Empezó a ahorrar, aunque fuera poco, lo que ganaba. Empezó a orar antes de cada decisión sencilla, incluso antes de aceptar turnos extra que la dejaban agotada. Con el tiempo, algo sucedió. No fue un aumento inmediato, sino una serie de pequeños cambios. Un gasto que desapareció, una ayuda inesperada en el momento oportuno. Un jefe que empezó a confiar más en ella, un mejor horario. Me dijo algo que nunca olvidaré. Todavía gano poco, pero ahora el dinero ya no gobierna mi corazón. Eso también es un milagro, porque el Salmo 112 no solo promete provisión, sino estabilidad interior. Muchos milagros financieros comienzan así, no con ruido, sino con dirección. No con exceso, sino con claridad. Dios empieza ajustando el corazón antes de ajustar los números, porque si el corazón no es firme, más dinero solo intensifica el caos. Pero cuando el corazón es firme en el Señor, incluso un poco empieza a dar un resultado diferente. Quizás estés esperando un gran testimonio para creer que Dios puede actuar, pero el Salmo 112 nos enseña que los justos prosperan porque andan en justicia, no porque busquen señales espectaculares. La prosperidad bíblica se construye, se sostiene, perdura. También hay testimonios de puertas que se abrieron tras largos periodos de silencio. Personas que pasaron años haciendo lo correcto sin recibir ningún reconocimiento. Personas que permanecieron fieles cuando nadie las veía. Y de repente, en el momento oportuno, algo cambió. No por casualidad, no por suerte, sino porque la fidelidad construye algo invisible que en algún momento se manifiesta. Si sientes que estás haciendo todo lo posible y sin embargo no has visto resultados, presta atención. El silencio no es abandono. A menudo es preparación. Dios no desperdicia procesos. Él está moldeando tu carácter, alineando tus decisiones, fortaleciendo tu estructura interior para que cuando llegue la provisión no te destruya, sino que te sostenga. El Salmo 112 habla de alguien que no se deja intimidar por las malas noticias. Esto no significa que no lleguen, sino que no influyen en sus decisiones. La persona justa no decide bajo presión. Espera, ora, confía.
Y esta confianza le impide tomar decisiones apresuradas, hacer acuerdos erróneos y asumir compromisos que podrían ser costosos en el futuro. Quizás hoy estés cansado de esperar. Quizás te preguntes cuánto durará esto. La paciencia descrita en el Salmo 112 no es pasividad, sino perseverancia consciente. Es seguir haciendo lo correcto, incluso cuando parece que nada sucede. Porque la justicia de los justos perdura. No es momentánea, es duradera. Y ahora, al escuchar estos testimonios, el objetivo no es exaltar a las personas, sino recordarles algo fundamental. Dios sigue obrando, sigue abriendo caminos, sigue transformando la vida financiera de quienes depositan su confianza en Él y permiten que esa fe se traduzca en acciones correctas. Mantente fuerte, sigue caminando. No regreses porque estás cansado. No abandones el proceso por limitaciones de tiempo, porque cuando la fe está en el lugar correcto y se expresa con las actitudes correctas, el flujo financiero comienza a cambiar. A veces lentamente, a veces casi imperceptiblemente al principio, pero es real. Y cuando cambia, no es solo el dinero el que se ajusta, es toda la vida la que encuentra el equilibrio. Y hay más. Lo que Dios comienza en silencio, lo sostiene en público. Quédate aquí, sigue escuchando. El Salmo de hoy aún tiene algo que decir sobre el comienzo de tu año. El miedo a no poder resistir, el miedo a cometer el mismo error otra vez, el miedo a ver todo derrumbarse. Padre, ponemos estos miedos ante ti ahora. Ya no queremos que rijan nuestras decisiones, ya no queremos que dicten nuestros pasos. Tal como enseña el Salmo 112, queremos un corazón firme, confiando en el Señor, incluso cuando las circunstancias aún no han cambiado. Señor, te pedimos algo muy específico en este momento: sabiduría, no solo provisión, sino sabiduría para administrar lo que ya tenemos, sabiduría para decir no cuando sea necesario, sabiduría para esperar cuando la prisa nos abruma, sabiduría para reconocer las oportunidades que vienen de ti y valentía para rechazar caminos que parecen fáciles, pero que nos alejan de tu voluntad. Padre, protégenos de las decisiones financieras tomadas impulsivamente, por ansiedad o desesperación. Líbranos de acuerdos que parecen soluciones fáciles, pero que nos costarían la paz en el futuro. El Salmo 112 dice que los justos administran sus asuntos con justicia. Enséñanos a vivir así. Enséñanos a armonizar la fe con la responsabilidad, la oración con la acción, la confianza con la disciplina. También te pedimos sanidad interior. Muchos de nuestros problemas financieros no comenzaron con los números, sino en nuestros corazones. Experiencias pasadas, pérdidas, escasez, frustraciones, palabras que hemos escuchado a lo largo de la vida. Señor, toca estas áreas ahora. Rompe los viejos ciclos de miedo, inestabilidad y desorden. Rompe los patrones que se repiten generación tras generación. Tal como declara el Salmo 112, que la bendición alcance no solo a esta persona, sino también a su hogar, su familia y las generaciones venideras. Padre, visita los hogares aquí representados. Donde haya tensión por el dinero, trae paz. Donde haya discusiones constantes, trae unidad. Donde haya silencio cargado de preocupación, trae descanso. Que este hogar no sea gobernado por la escasez, sino por la confianza en ti. Que los niños aprendan, con el ejemplo, que el Señor es fiel, que el dinero es una herramienta y no un amo. Señor, para quienes están desempleados o viven con ingresos inestables, te pedimos que abras las puertas correctas, en el momento correcto, con las personas correctas. No cualquier oportunidad, sino las que traen estabilidad, dignidad y crecimiento. Para quienes trabajan duro y aún no ven resultados, dales dirección. Muéstrales ajustes sencillos que pueden generar grandes cambios con el tiempo. Padre, también te pedimos paciencia. Fortalece a quienes están cansados de esperar, a quienes hacen lo correcto, pero aún no ven resultados.
Recuérdales que la justicia de los justos perdura. Recuérdales que el Señor está construyendo algo sólido, algo que no se tambaleará ante las tormentas. Ahora, Señor, te entregamos el control. Renunciamos a la necesidad de controlar cada detalle, cada resultado, cada plazo. Confiamos en que eres un Padre amoroso. Confiamos en que sabes lo que necesitamos incluso antes de que lo pidamos. Como dice el Salmo 112, que nuestros corazones permanezcan firmes, confiando en el Señor. Si hay decisiones importantes que tomar en los próximos días, nos trae claridad. Si hay decisiones que deben posponerse, nos da paz esperar. Si hay pasos que deben tomarse con valentía, nos fortalece. Que no nos guíe el miedo a las malas noticias, sino la certeza de que el Señor está con nosotros. Padre, declaramos que la luz está amaneciendo en la oscuridad. Quizá aún sea una luz pequeña, suficiente solo para el siguiente paso, pero elegimos caminar en ella, paso a paso, día a día, confiando en que, a medida que avanzamos, el camino se aclarará. Hemos recibido tu paz ahora, una paz que no depende de los saldos bancarios, una paz que no depende de las circunstancias, una paz que guarda nuestra mente y nuestro corazón. Y declaramos que este comienzo de año no estará marcado por la desesperación, sino por la confianza, no por el miedo, sino por la fe, no por la confusión, sino por la guía del Señor. Tal como promete el Salmo 112, creemos que habrá firmeza, provisión y bendición fluyendo de manera correcta y sostenible. Te entregamos todo y descansamos. En el nombre de Jesús. Amén. Permanece en silencio durante unos segundos. Deja que esta oración se establezca en tu corazón, porque cuando entregamos el control a Dios, Él comienza a trabajar de maneras que aún no podemos ver. Te entrego mis planes, te entrego mis decisiones, incluso te entrego aquello que aún no sé cómo resolver. Señor, reconozco que solo me canso, solo cometo errores, solo me pierdo, pero contigo hay dirección, hay sabiduría y hay descanso. Declaro que, a partir de hoy, mis finanzas ya no están envueltas en tinieblas. Aunque no lo veo todo con claridad, confío en que el Señor ilumina cada paso. Como dice el Salmo 112, la luz amanece en la oscuridad para los justos. Y recibo esa luz ahora. Luz para decidir, luz para organizar, luz para esperar, luz para avanzar cuando sea el momento oportuno. Declaro que mi corazón ya no será rehén de las malas noticias. Podrán llegar noticias, las cifras fluctuar, las circunstancias intentarán atemorizarme, pero mi corazón permanecerá firme, anclado en el Señor. No confiaré en promesas vacías, no buscaré atajos peligrosos, no cambiaré mi paz por soluciones fáciles. Mi confianza está en Dios. Declaro que estoy aprendiendo a administrar con justicia, que estoy aprendiendo a respetar el dinero sin amarlo demasiado, que estoy aprendiendo a dar sin culpa y a ahorrar sin miedo, que estoy aprendiendo a vivir con equilibrio, responsabilidad y fe. Tal como describe el Salmo 112, elijo conducir mis caminos con rectitud. Declaro que los viejos ciclos están llegando a su fin, ciclos de escasez emocional, ciclos de desorden financiero, ciclos de miedo transmitidos de generación en generación. En Cristo se establece un nuevo comienzo. Mi historia no termina como empezó. Dios está escribiendo algo nuevo, más firme, más saludable y más estable. Declaro que mi hogar será un lugar de paz, un lugar donde el dinero no rija las conversaciones, un lugar donde las decisiones se tomen en oración, un lugar donde haya unidad, respeto y visión. Si soy padre, si soy madre, si algún día lo seré, elijo hoy sembrar las semillas correctas para el futuro de mi familia. Si aún estoy solo, elijo sentar unas bases sólidas desde ahora. Declaro que no estoy solo en este camino. Formo parte de una comunidad que ora, cree y camina por fe. Aun cuando me siento débil, sé que Dios permanece fiel. Aun cuando no entienda el proceso, confiaré en el propósito.
Aun cuando la respuesta parezca tardar mucho, permaneceré firme. Señor, sella estas declaraciones en mi corazón. Que no sean solo palabras, sino una guía para mi vida. Que las recuerde cuando el miedo intente regresar. Que las recuerde cuando surja la presión. Que las recuerde cuando deba elegir entre confiar y entrar en pánico. Hoy, una vez más, elijo confiar. Yo elijo obedecer. Elijo caminar con sabiduría. Y declaro por fe que tal como promete el Salmo 112, mi vida estará marcada por la firmeza, la dirección y la paz. Amén. Permanezca en silencio unos instantes más. Respira profundamente. Recibe esta paz. Porque lo que Dios comienza en el espíritu, también lo sostiene en el camino. Y este viaje financiero ahora está bajo su guía. Bajo la guía de Dios, avanzamos. Y quiero que entiendan algo muy importante antes de concluir este momento. Lo que se ha iniciado aquí no termina cuando termina este audio. Lo que se ha liberado en la oración ahora necesita sostenerse en la práctica, en la constancia, en la decisión diaria. Desde este momento, has elegido vivir bajo la gracia, y esto cambia tu manera de andar. La gracia no elimina la responsabilidad, pero sí el peso de la desesperación. No elimina los desafíos, sino que te coloca en una posición de confianza. Ya no caminas agobiado por el temor al mañana, sino guiado por la presencia de Dios hoy. Cuando salgas de este momento y regreses a tu rutina, recuerda, cada pequeña decisión importa. Cada decisión financiera es una oportunidad para reafirmar tu confianza en Dios. A veces significará decir no cuando el impulso grita sí. Otras veces significará esperar cuando todo en tu interior quiera escapar. Y habrá días en que confiar simplemente significará no entrar en pánico. El Salmo 112 nos enseña que la firmeza no proviene de la ausencia de problemas, sino de un corazón que sabe en quién confía. Por eso, incluso cuando las circunstancias intentan sacudirte, puedes regresar a ese lugar interior de paz. No como alguien que ignora la realidad, sino como alguien que la enfrenta con fe. Mantente conectado. Vuelve a orar. Vuelve a escuchar. Vuelve a alinear tu mente y tus decisiones con la palabra. No por obligación, sino porque se convierte en un refugio, un ancla, un lugar seguro donde reorganizas tus pensamientos antes de actuar. Y cuando el miedo intente regresar, porque podría intentarlo, no tengas miedo. Simplemente reconócelo y di, esto no me guía. Entrégalo a Dios de nuevo, tantas veces como sea necesario. La fidelidad no consiste en no tropezar nunca, sino en volver siempre al camino. Quiero que recuerdes, siempre este camino se construye paso a paso. A Dios no solo le interesa sacarte de una crisis, sino enseñarte a andar con sabiduría después. Él está formando en ti algo más profundo que un alivio momentáneo. Él te está fortaleciendo. Que esta paz permanezca con vosotros. Que tus decisiones sean más tranquilas. Que tu corazón aprenda a descansar. Y que a su debido tiempo te darás cuenta de que no solo sobreviviste a las presiones financieras, sino que fuiste fortalecido por ellas, porque elegiste confiar. Continuamos juntos, en la oración, en la fe y en la perseverancia, bajo la guía de Dios. Tómatelo con calma. Recibe este cierre como una declaración que sella todo lo que has construido hasta ahora. A la luz de los Salmos, declaramos que el tiempo de bloqueos comienza a romperse. Lo que parecía bloqueado, detenido, retenido por las circunstancias, el miedo o ataques invisibles, comienza a moverse. El Dios que establece caminos en el desierto y ríos en lugares áridos, abre un paso donde antes había resistencia. Puertas que se cerraron no por falta de esfuerzo, sino por falta de alineación, comienzan a abrirse en el momento oportuno, de la manera correcta, con paz en el corazón. Declaramos restitución, no solo de la ganancia monetaria, sino también del tiempo perdido, las noches de insomnio y las decisiones tomadas bajo presión. El Señor restaura el orden, repone lo consumido y fortalece lo debilitado.
Lo que parecía una pérdida se transforma en aprendizaje, y el aprendizaje se convierte en protección para el futuro. Los justos no quedan desamparados, porque su confianza está firmemente depositada en Dios. Declaramos liberación espiritual sobre tu vida financiera. Toda carga que no provenga de Dios, toda opresión silenciosa, toda confusión mental relacionada con el dinero, pierde su poder ahora. La luz se alza sobre la oscuridad, la claridad reemplaza la ansiedad y la paz ahora guía tus decisiones. Ya no vives bajo constante amenaza, sino bajo constante cuidado. Este no es solo el final de un video, es un punto de inflexión interior. No ignores este llamado. Lo que Dios ha comenzado aquí no debe ser interrumpido. Mañana, en el video del día 04, profundizaremos aún más, porque hay áreas que ya se han abordado y otras que aún necesitan ser desveladas. Si no te suscribes ahora, podrías perderte la continuación de lo que ya está en marcha, y perderte la continuación podría significar detenerte a mitad del proceso. Permanezcan, quédense, no regresen a la antigua forma de ser. El Salmo nos recuerda que quienes confían en el Señor no se tambalean, aun cuando todo a su alrededor intente tambalearse. La mayor señal del milagro no es solo el cambio en la cantidad, sino el hecho de que ya no están dominados por el miedo. Han entrado en una corriente diferente, una corriente de confianza, sabiduría y constancia. Antes de terminar, haz esta afirmación en tu corazón. Ya no camino solo. Dios va delante de mí. Lo sigo con firmeza. Aun cuando estoy cansado, persevero. Aun cuando aún no lo veo todo, confío. Y declaro sobre ti, habrá apertura, habrá provisión, se abrirán puertas en el momento oportuno. Habrá protección espiritual sobre tus decisiones. Tu hogar será un lugar de paz. Tu mente será un lugar de claridad. Tu futuro será un lugar de esperanza. Si este salmo ha confirmado algo en ti, el siguiente video desbloqueará lo que aún está oculto. No te detengas aquí. Mantente firme. Camina con fe. Y recuerda, no estás caminando solo.